Desde Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 37 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Números, capítulos 4 al 6. Dios habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: Levanta un censo de los descendientes de Coat, de entre los descendientes de Leví, por sus familias, de acuerdo a sus casas paternas, de 30 años en adelante hasta 50 años. Todo aquel que acuda y que sea apto para llevar a cabo el servicio en el tabernáculo temporal. Este es el servicio de los coatitas en el tabernáculo temporal. Es cosa santísima. Cuando el campamento vaya a trasladarse, Aarón y sus hijos entrarán para desmontar el velo de separación y con él cubrirán el arca del testimonio. Extenderán luego encima de ella la cubierta de pieles teñidas de azul oscuro. Extenderán también encima de ella una vestidura toda de azul y le instalarán sus varas. Luego extenderán sobre la mesa de la presencia una vestidura de color azul. Colocarán sobre ella las fuentes, las cucharas, los tazones y los cucharones para las libaciones. El pan continuo estará sobre ella. Enseguida extenderán encima de ella una vestidura color escarlata. La cubrirán con la cubierta de pieles teñidas de azul oscuro y le instalarán sus varas. Tomarán luego una vestidura color azul y cubrirán el candelabro de la iluminación, sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios para el aceite que sirven para encenderlo. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles teñidas de bermellón y lo colocarán sobre sus varas. Enseguida extenderán sobre el altar de oro una vestidura toda de color azul y lo cubrirán con una cubierta de pieles teñidas de bermellón y le instalarán sus varas. Luego tomarán todos los utensilios del servicio con los cuales ministran en el santuario, los pondrán en un paño de color azul, los cubrirán con una cubierta de pieles teñidas de bermellón y los instalarán en las varas. Desmontarán el altar y extenderán sobre él una vestidura de color púrpura, y colocarán junto a él todos los utensilios con los cuales ministran sobre él, los incensarios, los tenedores, las paletas y los braseros, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él una cubierta de pieles teñidas de bermellón y le instalarán sus varas. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, al estar el campamento a punto de trasladarse, entonces vendrán los coatitas para cargarlo, a fin de que no se acerquen al santuario y mueran. Estas son las cosas que transportarán los coatitas y que están en el tabernáculo temporal. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tendrá bajo su responsabilidad el aceite para la iluminación, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite de la unción. Todo el tabernáculo y todo lo que está en él, con el santuario y sus utensilios, estarán bajo su responsabilidad. Entonces Dios habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: No excluirás a la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, sino que esto harán a fin de que vivan y no mueran cuando entren hasta donde está el santo de los santos. Aarón y sus hijos entrarán y asignarán a cada uno su oficio y su carga. Sin embargo, no entrarán a ver cuando cubran el santuario para que no mueran. Y habló Dios a Moisés diciéndole: Levanta un censo de los descendientes de Gersón por sus familias y por sus casas paternas. De la edad de 30 años en adelante hasta los 50 años los contarás, todos los que acudan y que sean verdaderamente aptos para cumplir con el servicio en el tabernáculo temporal. Este es el oficio de la familia de Gersón para servir y para transportar. Ellos llevarán las cortinas del tabernáculo y el tabernáculo temporal mismo, el velo de su puerta, la cubierta color bermellón que está encima de él, el velo de acceso al tabernáculo temporal, las cortinas del atrio, la cortina para el acceso a la puerta del atrio que está en el tabernáculo junto al altar, circundándolo con sus cuerdas y todos los utensilios de su servicio, todo lo que se utiliza para el servicio. Todo el servicio de los gersonitas estará bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos, para todas sus cargas y todo su oficio, y les encomendarás una responsabilidad sobre todas sus cargas. Este es el servicio de la familia de los gersonitas en el tabernáculo temporal.
Sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Levanta un censo de los descendientes de Merari por sus familias, por sus casas paternas. De la edad de 30 años en adelante hasta los 50 años los contarás, todos los que acudan y que sean verdaderamente aptos para cumplir con el servicio en el tabernáculo temporal. Esta es la responsabilidad de lo que transportarán y de todo su servicio en el tabernáculo temporal: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases, las columnas que circundan el atrio y sus bases, sus estacas, sus cuerdas, todos sus utensilios y todo su servicio. Les asignarás por nombre los utensilios que transportarán. Este es el servicio de las familias de los meraritas, y todo su servicio en el tabernáculo temporal estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Moisés y Aarón y los príncipes de la congregación levantaron un censo de los descendientes de Coat por sus familias y por sus casas paternas, de la edad de 30 años en adelante hasta los 50 años, todo el que acudió y era apto para el servicio en el tabernáculo temporal. Los censados de ellos por sus familias fueron de 2.750. Estos fueron los censados de las familias de Coat. Todo aquel que servía en el tabernáculo temporal, a quienes Moisés y Aarón contaron de acuerdo a la ordenanza de Dios por medio de Moisés. Y el número de los descendientes de Gersón por sus familias y por sus casas paternas, de 30 años en adelante hasta 50 años, todo el que acudió y era apto para el servicio en el tabernáculo temporal, los censados por sus familias y por sus casas paternas fueron 2.630. Estos fueron los censados de la familia de los descendientes de Gersón, todos los que servían en el tabernáculo temporal, a quienes Moisés y Aarón contaron de acuerdo a la ordenanza de Dios. Los censados de las familias de los descendientes de Merari por sus familias y por sus casas paternas, de la edad de 30 años en adelante hasta los 50 años, todo el que acudió y era apto para el servicio en el tabernáculo temporal, los censados por sus familias y por sus casas paternas fueron 3.200. Estos fueron los censados de las familias de los descendientes de Merari, a quienes Moisés y Aarón contaron de acuerdo a las ordenanzas de Dios por medio de Moisés. Todos los levitas censados por Moisés, Aarón y los jefes de Israel, por sus familias y por sus casas paternas, de la edad de 30 años en adelante hasta los 50 años, todo aquel que era apto para llevar a cabo la obra en el servicio y el trabajo de transportación del tabernáculo temporal, sumaron un total de 8.580. Fueron censados de acuerdo a la ordenanza de Dios por medio de Moisés, cada uno según su oficio y según su cargo. Fueron censados tal como Dios ordenó a Moisés. Y habló Dios a Moisés diciéndole: Manda a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo leproso, a todo el que tenga flujo y a todo el que se haya contaminado. Expulsarán del campamento tanto a hombres como a mujeres, a fin de que no contaminen sus campamentos, porque yo habito entre ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Así hicieron los hijos de Israel, como Dios dijo a Moisés. Dios habló de nuevo a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados con los cuales los hombres actúan inicuamente ante Dios, esa persona será culpable. Confesará los pecados que cometió y hará restitución por el daño que provocó. Después añadirá una quinta parte y la devolverá a aquel que perjudicó. Pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el perjuicio, la restitución por el perjuicio será traída ante Dios para el sacerdote, además del carnero de expiación con el cual se hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que presenten los hijos de Israel será para el sacerdote. Las cosas santificadas de cualquiera serán para el sacerdote, y lo que cualquier persona dé al sacerdote será para él. De nuevo habló Dios a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: si la esposa de alguno se desvía y comete iniquidad contra él, y si alguien se acuesta con ella para tener relaciones íntimas a escondidas de su marido, aunque ella se haya contaminado, y se haya hecho inmunda y no haya testigos contra ella, ni haya sido ella sorprendida en el acto, si un espíritu de celos viene sobre su marido, y él tiene celos de su esposa por haberse ella contaminado,
o si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su esposa, sin haberse ella contaminado, entonces traerá el hombre su ofrenda ante el sacerdote, 1/10 de seah de harina de cebada, pero no derramará aceite sobre ella ni pondrá incienso sobre ella, pues es ofrenda de cereal por los celos. Ofrenda de cereal memorial que trae a la memoria el pecado. Luego el sacerdote hará que ella se acerque y se presente ante Dios. Enseguida el sacerdote echará agua santa en un vaso de barro. Tomará también un poco del polvo que está al pie del altar y lo verterá en el agua. Entonces el sacerdote presentará a la mujer ante Dios, rapará la cabeza de la mujer y colocará en su mano la ofrenda de cereal memorial, que es la ofrenda de cereal por los celos, y en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas de la prueba. Y el sacerdote hará que la mujer declare bajo juramento y le dirá: si ningún hombre se ha acostado contigo exceptuando a tu marido, y no te has desviado ni contaminado, seas libre de culpa de estas aguas amargas de la prueba. Pero si te has desviado con otro que no es tu marido y te has contaminado y otro hombre se ha acostado contigo además de tu marido, el sacerdote hará que la mujer declare bajo juramentos de maldición, y el sacerdote dirá a la mujer: Dios te ponga por maldición y por juramento en medio de tu pueblo, haciendo Dios que tus muslos se pudran y tu vientre se inflame. Entonces estas aguas de la prueba entrarán en su vientre y se inflamará tu vientre y se pudrirán tus muslos. Entonces la mujer declarará: Amén y amén. Luego escribirá el sacerdote estas maldiciones en un rollo y las borrará por medio de las aguas de la prueba. Enseguida hará beber a la mujer las aguas amargas de la prueba para que estas aguas entren en ella a fin de ponerla a prueba. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de cereal por los celos, presentará la ofrenda de cereal delante de Dios ofreciéndola sobre el altar. Del mismo modo el sacerdote tomará un poco de la ofrenda del cereal memorial y la ofrecerá sobre el altar. Y luego hará que la mujer beba las aguas, y si se ha contaminado y ha cometido iniquidad en contra de su marido, las aguas de la prueba entrarán en ella y la pondrán a prueba, y su vientre se inflamará, sus muslos se pudrirán y la mujer será maldita en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado, sino que es limpia, se le declarará libre de culpa y dará a luz un hijo varón. Esta es la ordenanza acerca de los celos para cuando una esposa se desvíe con otro además de su marido y se contamine, o para cuando el espíritu de celos entre en un hombre o sea presa de celos por causa de su esposa y él la presente por ello ante Dios a fin de que el sacerdote aplique a ella toda esta ordenanza. El hombre quedará libre de pecado, pero la mujer recibirá el castigo por su pecado. Luego habló Dios a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte para hacer el voto de nazareato, a fin de consagrarse a Dios, se abstendrá de vino y de licor. No beberá vinagre de vino ni vinagre de licor, ni beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas ni pasas. No comerá nada que se procese a partir de la vid, incluyendo las cáscaras y las semillas, durante todo el tiempo de su nazareato. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza en todo el tiempo de su voto de nazareato. Hasta que se cumpla el plazo del voto que hizo a Dios, será santo y dejará crecer el cabello de su cabeza. Durante todo el tiempo que se aparte para Dios, no se acercará a persona muerta. No se contaminará por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana cuando ellos mueran, porque la corona de su Dios está sobre su cabeza. Durante el tiempo de su nazareato será santo a Dios. Aun si alguien muere de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato. A causa de esto, él se rapará la cabeza el día de su purificación, en el 7º día se la rapará. Y al 8º día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 palominos a la entrada del tabernáculo temporal. Entonces el sacerdote los ofrecerá, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto completo, y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió a causa del muerto. Así santificará su cabeza en ese mismo día. Dedicará a Dios el tiempo de su nazareato y traerá un cordero de 1 año como ofrenda en sacrificio, pero los días anteriores serán anulados debido a que su nazareato fue contaminado. Esta es la ley para el nazareo el día que se cumpla el plazo de su nazareato. Traerá esta a la entrada del tabernáculo temporal y presentará su ofrenda a Dios: un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto para la ofrenda de paz. Una cesta de pan sin levadura,
tortas de flor de harina amasadas con aceite, hojaldres de pan sin levadura untados con aceite, sus ofrendas de cereal y sus libaciones. El sacerdote ofrecerá esto delante de Dios y ofrecerá su ofrenda por el pecado y su holocausto completo. Ofrecerá el carnero como una ofrenda de paz a Dios junto con la cesta de pan sin levadura. Además, el sacerdote ofrecerá su ofrenda de cereal y sus libaciones. Luego el nazareo se rapará la cabeza de su nazareato a la entrada del tabernáculo temporal y tomará el cabello de la cabeza de su nazareato y lo pondrá en el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Enseguida tomará el sacerdote la espaldilla hervida del carnero, una torta, un pan sin levadura del canasto y un hojaldre sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo después de que éste se haya rasurado el cabello de su nazareato. El sacerdote dedicará la ofrenda delante de Dios. Es cosa santa para el sacerdote junto con el pecho y el muslo de la ofrenda. Después de esto el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que ha hecho voto y de su ofrenda a Dios por su nazareato, aparte de lo que sus recursos le permitan. Según el voto que hizo, así lo realizará de acuerdo a la ley de su nazareato. Entonces habló Dios a Moisés y le dijo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Yahvé alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Has escuchado la porción de hoy del plan de lectura bíblica anual de la Biblia Peshitta en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, uno de los textos bíblicos más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica, por Instituto Cultural Aleph y Tau. Recuerda, último domingo de septiembre, Día Mundial de la Biblia.